Bueno, ya está planteada la pregunta, pero antes quiero compartir con ustedes. Esto me lo hizo llegar hace 2 días un amigo mío que es socio de la Cámara de Construcción, que no está obviamente en ningún cuaderno, pero le llamó la atención. Ustedes saben que la Cámara de Construcción le hizo llegar un anuncio a todos los socios y dice así: 27 de agosto, dentro de poquito, seminario de la Cámara de la Construcción, título: ¿Cómo implementar un programa de integridad, entrenamiento de ética y transparencia? Se acordaron un poquito tarde. Llegaron tarde, claro. Pero bueno, confiemos en que cambien, ¿no? Bueno, Spillman, señor Spillman, el peronismo salió a rodear a Cristina. ¿Es por necesidad, por convencimiento, por miedo? No, entre necesidad y temor puede estar la clave. Ahí recién Rubén lo decía muy bien. Hay que ver todavía qué nivel de llegada tienen las declaraciones de todos los arrepentidos, algunos que hoy están en el Senado, que en su momento tenían cargos. Salvo Urtubey, ¿no? Que creo que Salvo Urtubey, sí. Pichetto se corrió, también, pero haciendo un doble juego. Sí. Yo creo que hay un sector del peronismo muy asustados con lo que pueda pasar. Hay una cuestión corporativa, claramente, en el Senado. Así funcionan muchas veces las grandes corporaciones. La doctrina de que si no hay una condena firme, no lo vamos a desaforar, en el caso de Cristina. No pasó así con Debido en diputados. Yo creo que en algún momento, de todas formas claras, se avanza la causa, sobre todo con algunos nombres dentro del peronismo. Esa lógica que vemos en el Senado, para mí va a terminar cambiando, aunque sea por necesidad electoral en el 2019 de algunos actores que quieren ser gobernadores, quieren ser intendentes y no van a poder salir a hacer campaña diciendo que cubrieron a Cristina Kirchner cuando está procesada o con un pedido de detención, ¿no? Irina. Me parece que sí, que se cuidan sus propias espaldas, pero hay un criterio en la Cámara de Senadores de no habilitar un desafuero. Ese criterio está desde hace tiempo. Yo veo todo tan vulnerable que me parece también que las cosas pueden cambiar. Una de las cosas que me hace estar escéptica es el juez de la causa, te soy sincera. Hace un rato hablábamos fuera de aire. Quizás si otro juez tuviera esta misma investigación, y pudiéramos ver algún, qué sé yo, o sea, que alguien que tenga mínimos antecedentes. ¿A qué juez te hubiera gustado tener ahí? No puedo decirte qué juez me hubiera gustado, pero sé que Bonadío no. ¿Por qué? Porque hay antecedentes de este tipo de actuaciones políticas y además, y bueno, qué sé yo, va a sonar lo que digo, me van a decir, vos porque sos kirchnerista. No, o sea, pero Bonadío llevó adelante causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner, específicamente, basadas en decisiones de gobierno. La verdad es esa. ¿Estas crees que es una decisión del gobierno? No, esta causa es completamente distinta. Dólar futuro. Ella se refiere a dólar futuro, que es muy débil esa causa. Me refiero a la causa de dólar futuro, que tiene que ver con una decisión de gobierno, y me refiero a la causa del memorándum con Irán, que podemos estar otro programa entero hablando sobre la causa del la que se basó en la denuncia de Alberto Nisman, pero el memorándum de entendimiento con Irán fue una decisión hasta votada por el Congreso, ¿no? Entonces, que me expliquen después cuál era el delito de encubrimiento. Bueno, para Bonadío hasta había traición a la patria en ese caso. Y finalmente esa causa... En esa causa, yo hablé con muchos legisladores kirchneristas que me dijeron que ese tratado era un mamarracho. Pero es otra discusión. Y que lo votaron por una razón de siempre fue de cumplimiento imposible. Sí. Eso es una discusión política. O sea, lo que estamos hablando judicialmente, estamos armando un juicio contra muchas personas. La verdad que a mí una cosa que me preocupa y que por ahí también es motivo de cierto escepticismo, se está banalizando la detención de la gente, se habla de mandar gente presa como si tal cosa, ¿no? Como si fuera algo que es lo más natural del mundo. De los que están presos, ¿cuál a vos te hace más ruido, te molesta o crees que no debería estar preso? A mí me parece que ninguna persona sobre la que no se demuestre que puede entorpecer la causa, que esto es lo que dice la ley, no lo digo yo, momento. O que se puede profugar, no tiene por qué estar detenida. Pero, por ejemplo, de manera preventiva. Yo no estoy Me parece que ella va también a lo que tiene que ver con el uso de la prisión, como decía Rubén. Encontrar una forma de jugar con la figura del arrepentido
y de forzar eso es lo que hizo a que Moro se en Brasil. Pero es lo que hizo, yo lo decía a pero favor, no deja de yo ser lo decía a favor de que cuestionable, es porque hay una serie de derechos que también hay que ver hasta dónde se juegan, por porque supuesto. yo sé que él tiene la información y no sé si vale que lo ponga preso mientras tanto. ¿Que a Rubén y lo decirle, querés poner a mí preso? no, a Rubén bueno. no, Rubén. Muchas no Fíjate, te por dieron, ejemplo, lo que pasó, te voy a dar un ejemplo. No, por favor. Este colaborador de Juan Manuel Abal Medina, Martín Larraburu, que Sí. primero estuvo detenido, un politólogo que trabajaba con él, que después Abal Medina, cuando va a declarar, dice, yo lo mandaba a buscar la plata. Lo mandaba a buscar la plata que le daba barata. ¿De dónde venía esa plata? La verdad que no tengo la menor idea. Abal Medina no sabe. Y no sabe tampoco Larraburu. Larraburu estuvo detenido. Y de pronto, cuando Larraburu dice algo parecido a lo que había dicho Abal Medina, lo dejan en libertad. No como arrepentido. Había pedido la excarcelación. ¿Cuál es el motivo por el que estuvo una semana detenido, privado de su libertad? ¿Cambió la situación de peligrosidad para la causa? Te doy este ejemplo pequeño de un funcionario de segunda línea, porque me parece que retrata un poco la situación en que se priva la libertad a las personas en general, últimamente, ¿no? Con esta doctrina que se llama ahora doctrina Irursum, porque lleva la pluma de uno de los integrantes de la Cámara Federal, no sé, que pone un criterio novedoso sobre cómo entendemos los vínculos residuales, así lo llama, que podían tener quienes son ahora exfuncionarios. Que ya empezó a ser muy cuestionado y muy volteado. Sí, por la dentro misma de justicia. dentro de tribunales mismos, ¿no? A ver, Spillman, ¿qué opinás sobre lo que ella está planteando? No, a ver, hay casos y casos. Debido, no sé a vos qué te parece, Irina, Debido destruyó prueba en la causa de Río Turbio, que yo no me dedico a los temas judiciales y lo sabemos todos, destruyó prueba justamente por los residuales que tenía, porque quedaban funcionarios dentro de la cartera de planificación que destruyeron pruebas en una investigación en curso, entonces quedó preso por eso. Entonces hay que ver caso y caso. En Estados Unidos, por lo que tengo entendido, por ejemplo, sí se utiliza este tipo de cuestiones, Irina. Los fiscales van y realmente van hasta sacar al arrepentido y que obviamente bajo dos parámetros, que el arrepentido diga la verdad, es decir, que presente pruebas, que dé información y en segundo lugar que apunte para arriba, que apunte a quién estaba a cargo de esta gran asociación ilícita que recaudaba coimas para la obra pública. ¿Quién es la persona? ¿Hasta dónde llegaba? ¿A quién se la dabas vos? Bueno, me parece por eso que, independientemente de la cuestión de las excarcelaciones o no, en la causa esta de coimas por la obra pública, a mí me da la sensación de que no hay muchas... Digo, cuando vos te sentás frente a un gran contratista de obra pública, yo me imagino al fiscal y al juez, y la verdad no debe ser, querés un cafecito, tenés ganas de hablar o no, no deben ser esos los términos, y menos cuando estamos hablando de dinero público, cohecho... Es el caso de Wagner. Exactamente. Bueno, Es pero el caso de fíjate Wagner. que ¿De qué Techín- otra manera Wagner, que contó todo, digamos, contó el código fuente de esto, de qué otra manera Wagner iba a hablar? Porque la verdad, está bien, yo sé que esto me lo van a relativizar y que me va a matar. No les mostraron los instrumentos de tortura como en la Edad Media. Le dijo, mire señor, usted se va a quedar detenido porque me está mintiendo. Y además le Está deben bien, haber dicho pero cosas fíjate- que están bajo secreto de sumario, Rubén, que deben tener por lo menos, saquemos Sin a un lado duda. el fiscal Stornelli y el fiscal Rívolo, que son serios, y le deben haber dicho, mirá, nosotros tenemos esto y esto. No, mira, le deben haber la dicho, imputación que les leyeron, que es, o sea, cuando vos Sí. vas y te toman la indagatoria, te leen una imputación. Esa imputación lo que dice es lo que dicen los cuadernos sobre ellos, los cuadernos Había de Oscar videos Centeno. también, ¿no? Sí, había algunos Les videos. mostraron algunos videos Sí, también. unos videos que Sí. se conectaban además en algunos casos con lo que decían los cuadernos. Y lo que dice es que les imputan asociación, no le muestran otra prueba, ¿eh? Y fíjate lo que de los Techín. imputan a Techín asociación supuestamente ilícita. destruyó también un montón de evidencia y Techín hasta ahora están totalmente libres. Entonces ahí tenés otra vez una diferencia de criterio, que obviamente Debido es un jugador importantísimo Sí, y claro. estás hablando también de segunda, tercera, cuarta línea, que vos decir, bueno, esta persona me puede interferir en la investigación y la verdad no sé si tiene voy a poder discrepar en político. algo con vos. Techín están libres, pero han bombardeado una empresa que es casi... Está bien, Es pero decir, el costo para Techín una de cosa es esto- levantarte y ver el Pero sol y otra cosa es verlo por una Piense, reja. para los que más o menos hemos trabajado en el periodismo con empresas, estuvo a punto de ir detenido a declarar Roca. Y no sé si digamos, no estamos hablando de un proceso simple, ¿eh? No, pero Es estamos algo marcando parecido a lo que diferencias. pasó Es con una causa que Odebrecht. tiene 3 semanas, Es muy nada más. pesado. Ni hablar. A ver, Es muy Silvia. pesado. el No, efecto de coincido esto. con, coincido. No sé qué pruebas destruyó Techín. Sí, hay no una, sabía. una serie de investigación que mails y de publicó Emilia registros. Delfino en Perfil. Ah, Exactamente. ajá, que había- cuenta eso, sí, incluso ahora hay una investigación
en curso por esa razón. Pero Una también investigación interna de la empresa. Y sí, demás exactamente. Es llamativo o sea, que a Pablo Roca lo haya rozado por ahora esto. Y sí, pero vamos a ver a No dónde va. creo que lo haya rozado a Techín. A mí me No, parece no, que no. el No, golpe- no, el golpe tiene es una otro- cuestión de en estar eso preso. El golpe es durísimo. Sí, Sí. ¿Cómo? Y en el Sí, caso claro, Sidón, gravísimo. sí. Gravísimo el caso. Sí, el En caso Brasil, de Chile es muy ¿vieron lo que grave. pasó en Brasil? Que por ahí es interesante. Yo no sé si acá harán lo mismo, cuál es la finalidad o lo que se está planteando el gobierno respecto de esto. Pero las empresas tuvieron que devolver plata para poder volver a contratar. Pero no, o sea, no unos pesitos, millones. Fueron multas multimillonarias. Multimillonarias. Y bueno, esperemos que Han acá recuperado también. 3.500 Sí, millones de dólares exactamente, hasta ahora sí. y están por recuperar 5.000 millones. Sí. Pero tienen los instrumentos, aparentemente. Bueno, en Estados Unidos también. Cualquier desliz implica multas muy altas. Y ojalá que acá se aplique, porque es la manera de evitar que se pueda reiterar. A mí me gustaría decir, el Club de la Obra Pública existió siempre en la Argentina. Sí, vamos. Por un lado, lo venía denunciando, ¿se acuerdan Marcelo Slotoviazda? Sí, Desde página exacto. 12, Sí, cuando claro. contó cómo se repartían las rutas y estaban todos, las grandes, las pequeñas, estaban todas involucradas. Lo que cambió acá, me parece, fue el sistema. Es decir, antes, incluso durante el menemismo, venían los españoles para quedarse con Entel y daban la coima para quedarse con Entel. Y terminaba en ese acto. La diferencia acá es el flujo permanente. Es decir, que vos El eras sistema, socio, es sistémico. socio de la obra durante todo su desarrollo. No era solo un tema de mayores costos, era el proyecto a medida. El caso Isolux lo ejemplifica. Una mina de carbón donde el carbón no tiene el poder calórico para calentar nada. Gastaron miles de millones con lo que hubiese sido hoy Río Turbio. Tenemos el INTA, el INTI. Se podría haber reconstruido esa mina, darle plata a la gente, generar un proyecto productivo. No. Diseñaron un proyecto de una central térmica para que se llenara de oro una empresa española, donde actúa el rey de España, el embajador Bettini, que los presenta acá y arman un negocio a medida. O sea, eso es la novedad en la Y Argentina. la No otra había novedad, existido me algo así. parece también que hay una presión social hoy, que antes no existía. Ah. Yo no sé si ustedes coinciden, no sé cuánto va a durar, pero hay una Por el presión tema de la social. corrupción, decís. En general, sí. No, a mí me parece que la gente está más preocupada por otras cosas ahora. Y si mirás las encuestas, en general el tema corrupción no tiene un impacto directo en las opiniones. Yo Me creo parece que que hoy el hay preocupaciones El tema, más, el tema más económico, sensibles. Sí. el tema económico es el que está primero. Sí. Ahora, el tema corrupción es importante porque si no, no hubiera ganado Macri y no hubiera ganado las elecciones legislativas Cambiemos. Me parece a mí. Porque la gente no votó por la economía, obviamente. Mira, hoy en la radio hablábamos con Sergio Bernstein y él nos decía los últimos sondeos que habían hecho que la corrupción no tenía impacto, no mueve el amperímetro, por lo menos de momento. ¿Qué sé yo? Yo confío en... Es decir, ¿crees que no va a influir en las elecciones no del lo 2019? sé, tampoco soy analista de No sé si es de ese opinión. fenómeno o un fenómeno que hay muy... las últimas mediciones deben ser más o menos las que vimos todos. De los últimos 4 o 5 días lo que te dan es un fenómeno que en periodismo político lo venimos viendo hace bastante tiempo y es el votante de Cristina, el Sí. votante muy del núcleo del kirchnerismo, es ese que está tuiteando Fuerza Cristina independientemente de lo que pase. Donde vos, lo voy a graficar, porque lo escribió una vez así, la pones a Cristina con 2 bolsos en una moto corriendo y le vuelan billetes y te va a decir diciendo, ella no fue. Eso anda en un porcentaje muy alto, porque está algún puntito arriba incluso en la provincia de Buenos Aires del 30%. Ahora, después tenés un 50 y pico % que sigue a pesar, y yo creo que ahí hay que leerlo, a pesar de la tormenta, de los malos manejos de la economía del gobierno de Mauricio Macri, de que no le ven a dónde darle con el martillo en el clavo, siguen insistiendo en que no van a votar al peronismo, porque yo creo que ese votante sí está muy condicionado por esto que vos decís, y es Ojo. el que cambia por el tema de la corrupción. No van a votar al peronismo. Me parece que no van a votar a Cristina. Bueno, el tema es que el peronismo el peronismo trataba de todavía no tiene un armarse candidato. y esta cuestión, como decía ella al arranque, tenés 2 tormentas. La tormenta económica que hace que no te puedas acercar al gobierno y negociar como quieren muchos gobernadores, y la tormenta político-judicial que sabe que donde te acercaste a Cristina, que hoy es la política opositora que mejor mide, te prendiste fuego. Entonces, el peronismo que estaba antes de eso tratando de armarse y lanzarse con una corriente como una tercera vía o lo que sea, estas 2 tormentas hacen que estás de un lado o estás del otro. Entonces, esa ancha avenida del medio para volver a 2015
otra vez empieza a ser Lo que muy pasa es que, angosto, como decía Clara al recién principio en el del punto de bloque, largada, como 2019. decía Clara al principio del bloque, la foto de ese peronismo alternativo, la verdad que fue penosa. 8 senadores sentados en el recinto. Cuando yo hablaba Esa fue antes de la esa es la foto de finalidad ese peronismo. política, hablaba de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, hablaba del desgaste de la figura de ella, que de hecho también fue lo que le pasó en la campaña anterior, ¿no? O sea, el cascoteo permanente con las causas judiciales, y me parece que en este caso el gran objetivo político de esta causa, más allá de los efectos que pueda tener positivos con la revisión de la contratación de obra pública, el objetivo político está en ella y en esta cosa de mantener permanentemente latente. ¿Cristina va presa o no va presa? ¿Hace cuánto estamos escuchando ese enigma? Sí. Si Cristina va presa o no va presa. Bueno, yo creo que el hecho, efecto de desgaste claro, de eso sobre la de figura hecho, de ella el presidente es hizo enorme. declaraciones hace unas horas diciendo, hay gente que me dice que me conviene que Cristina esté libre y otros me dicen que no. Y es cierto. De todas maneras, acá yo coincido con Irina, desde el punto de vista de la política, es un tema muy pobre, ¿no? Absolutamente. Quedarse con eso, ¿no? Es decir, qué conviene o qué no conviene. Yo no sé qué opinas vos. Sí, es cierto decir, que... Es una sí, realidad. Es una realidad. Pero empobrece la realidad política también. No, me absolutamente. parece, ¿no? Además, sí, la discusión política en 2019 va a ser Cristina sí, Cristina no, Sí, Cristina sí, presa o por no. eso. En todo caso, o que lo decía la justicia, eso no puede ser el vector. Ahora sí hay un tema interesante para el gobierno y creo que es uno de los motivos por los cuales Macri dijo que estaban contentos que haya sido en su gobierno que apareció este tema de los cuadernos y las coimas, que es que si en el 2019 el gobierno no logra una cierta recuperación económica y la discusión pública ante las elecciones va a ser más política vinculada a la corrupción, el gobierno va a estar muchísimo más cómodo. Se va a sentir mucho más cómodo teniendo a Carrió adentro y diciendo, bueno, miren lo que hay del otro lado. Si la discusión deja de pasar por la corrupción, sino meramente por lo económico, y el gobierno no logra, aunque sea en el segundo trimestre del año que viene, que empiece a recomponerse la economía, claramente es un andarivel donde está complicado, ¿no? Claro. En esos términos, por lo menos de opinión pública, creo que le conviene al gobierno, podemos ponerlo de alguna manera. Ahora, no hay reconocimiento, es decir, yo creo que no hay autocrítica ni en los sectores empresarios todavía, ni en los sectores políticos. Hoy, cuando venía para el canal, lo escuchaba Aníbal Ibarra, comparó a Bonadío y a Stornelli con la Inquisición española y avanzó un poquito más y comparó este proceso que vive Cristina Fernández de Kirchner con Galileo Galilei. Bueno, ya es una osadía. Ya es una osadía compararla a ella con Galileo y Galilei, sí, a quien el mundo le debe tanto a Galileo. Me parece que sabes que, claro, que es más el universo le debe mucho. Pero lo dijo serio. Si vos comparás con lo que pasa en el escenario de Comodoro Pi y en el mismo juzgado de Bonadío, digamos, te das cuenta cómo se manejan las cosas. El propio juez Bonadío fue el que le dio curso a una causa, a una denuncia que hizo Gustavo Arribas, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, que se quejó porque había un cambista delator en Brasil que él decía que mentía acerca de él. Resulta que acá, Meireles, Leonardo Meireles, sí, claro. Resulta que acá había una causa en trámite donde lo que le imputaban a Arribas era una serie de transferencias bancarias que estaban vinculadas con Odebrecht. Esa causa fue cerrada, pero Arribas hizo una denuncia. Y esa denuncia la acogió Bonadío y terminó denunciando al cambista brasileño delator en una causa donde el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, había dado cuenta de los tickets de las transferencias bancarias en cuestión. Y esa causa se fumó. Entonces, yo digo, ahí vemos las diferencias. No me queda claro qué pensás de Bonadío. Otro día te lo aclaro. Bueno, tenemos que cerrar. ¿Le gustó el sketch de Casero que ha tenido y el flan y todo eso? Cortito, porque acá la productora me dice que vamos al otro blog. ¿Te gustó? Sí. Sí, es una buena metáfora. Es una metáfora, ¿no? Pero es una buena metáfora. Irina. No, a mí me pareció horrible. Y además lo que más me preocupó fue su descreimiento sobre la recuperación de los nietos, sobre la recuperación de los hijos de desaparecidos. Coincido. Sí, yo coincido. Sí, más allá de coincidir con eso de la cuestión de abuelas y de los nietos, también me preocupa un poco la repercusión y cómo respondieron algunos políticos, porque Casero que diga lo que quiera, pero que ciertos políticos... Está bien, pero fue una trampa. Yo hablé del flan nada más. Sí, del otro no. Yo hablé nada más que del flan. Coincido totalmente con Irina y contigo, sí. Coincidimos. En el próximo bloque vamos a hablar de la ley de extinción de dominio, una ley que puede ser una herramienta muy importante, pero al mismo tiempo también puede perder estado parlamentario
si no la trata en los próximos días el Senado. Con 2 especialistas vamos a hablar de ese tema. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Claro.